Iván Carrino, buen día, ¿cómo te va? Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, bien, muy bien. Gracias por dedicarnos este próximo tiempo en el que estaremos conversando. Bueno, te quería preguntar al respecto de algunas cuestiones de las que están ocurriendo con la economía. El pasado jueves, creo que era, había un título importante en un medio metropolitano que decía: el gobierno atrasa el tipo de cambio y crea problemas para el gobierno de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo el gobierno está comprando una cantidad apreciable de dólares, recomponiendo reservas del Banco Central. Parece ser un equilibrio casi imposible de lograr, el tener un tipo de cambio en orden y a la vez tener reservas suficientes, ¿no? Eh, sí, parece ser difícil, claro, acumular reservas y tener el tipo de cambio estable. Bueno, lo que pasa que, a ver, los dos títulos parecen ser muy contradictorios, es cierto, pero bueno, cuando tenés cepo, cualquier ensalada termina siendo posible. O sea, Mm, de alguna manera, si vos mirás el dólar contado con liquidación, te está mostrando que si hubiera un mercado de libre acceso a la moneda legal, los 63 pesos a los que hoy está comprando dólares el Banco Central no serían 63, sino que serían más. mm, Por otro lado, el Banco Central aprovecha la situación de cepo y que obliga a algunos exportadores a liquidar para comprar dólares. Digamos, la verdad que es una situación en donde acá alguien está perdiendo. O sea, el banco, esto no siempre es así, pero ahora el Banco Central está acumulando reservas a costa de la pérdida de quienes venden dólares que tienen que vender obligadamente en el mercado oficial y que no tienen otra alternativa legal. Entonces, en términos de atraso cambiario, bueno, digamos, si vos fijás el dólar con controles, es obvio, de vuelta, que el precio no es el verdadero, por tanto está atrasado o está fuera de línea con lo que debería ser, ¿no? mm, Digo, acá ya es evidente que hay atraso, como se lo quiera llamar. claro. Bueno, esto creo que no está de más decirlo, ¿no? La situación se da siempre por la continuidad del proceso devaluatorio que provoca la inflación en Argentina, con un dato que para el mes pasado fue sorprendente, porque estuvo bastante por debajo de las estimaciones que hacían los privados, ¿no? Sí, sí, del proceso de inflación y bueno, y también el proceso de crisis y desconfianza, ¿no? Recordemos que, a ver, desde entre el 1 de agosto y el 15 de agosto no aumentó la cantidad de dinero, no aumentó el déficit fiscal, digo, no pasó nada raro en términos de la cuestión monetaria, y sin Mm, embargo se disparó el tipo de cambio. O sea, claro. lo que pasó ahí es que hubo un drástico cambio de expectativas, una drástica caída de la confianza sobre el futuro de la economía argentina, que hizo que todo agente económico se desprendiera de pesos, se desprendiera de bonos públicos, se desprendiera de letes, y por tanto el riesgo país se catapultara, y lo mismo con el tipo de cambio. O sea que, digamos, bueno, esa es la situación, ¿no? Digamos, por eso es que el dólar ha aumentado tanto, y finalmente cuando vos pones un cepo, lo que estás diciendo es: a este tipo de cambio no hay oferta suficiente de dólares. Ujú. Y sí, sobre el dato de inflación, bueno, fue mejor de lo esperado, sin duda. Las peores estimaciones hablaban de 13% mensual, algunos que estaban diciendo que se venía la hiperinflación, bueno, quedó 10 puntos abajo de eso. Pero bueno, es verdad que el dato, entre comillas, es bueno, pero fíjate, diría yo que está sostenido en un dólar oficial que se mantuvo bastante constante hasta los últimos 3 días, producto de restricciones cambiarias que eran mucho menos fuertes que lo que son ahora, pero estaban, finalmente ahí estaban, congelamientos de precios como la nafta, tarifas, bueno, todo eso te disfraza la inflación de Claro, corto plazo. Y obviamente. estamos hablando de una inflación disfrazada de 3% mensual, que es la que tiene cualquier país normal en el mundo, ¿no? Sí, sí. Ahora, que tiene cualquier país normal en un año. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, no, digo, perdón, no, no es por corregirte, sino para dejar ante el oyente muy claro Sí, 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 el si no se dijo, concepto. si no se escuchó, está bien Bien, remarcarlo. decime, en este escenario, ¿no? Donde el gobierno que va a ingresar no da precisiones, porque la verdad que las cosas cambian todos los días. Un día el presidente del Banco Central es uno, otro día es otro, ahora parecería que es Nielsen el ministro de Economía. A la vez Nielsen dicen que tiene gente que está negociando una salida rápida a un acuerdo de reperfilamiento de deuda, término que quedó instalado, guste más o guste menos. ¿Cómo aspectás lo que viene? Porque justamente lo que vos decías, bueno, hay muchos que se pasaron 3 años agitando la idea del default, ahora agitan la idea de la hiper,
Yo siempre digo lo mismo, independientemente de cuánto me guste a mí o no, independientemente del hecho de que vote o no, lo que viene me va a afectar. Y francamente nadie desea un infierno que los de abajo pagamos al contado efectivo, ¿no? Sí, sí, a ver, digamos, hay un modelo de negocio que es el modelo de negocio del gurú, y el gurú siempre va a decir que lo peor va a venir, ¿viste? Va a venir la hiper, va a venir el default, va a venir la peor crisis de la historia de la Argentina. Es como que de alguna manera eso genera atención, y me parece que hay una predisposición de los consumidores a comprar noticias malas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tampoco es que, digamos, un análisis objetivo o serio o riguroso, digamos, tampoco es que te lleva a pensar que el futuro es color de rosa, eso desde ya. Y en Argentina también es como más fácil pronosticar el apocalipsis porque las crisis ocurren de manera mucho más frecuente, ¿no? Por ejemplo, una cuestión medio adicional, pero entre el año 1980 y hoy, el PBI chileno per cápita creció 6 veces, se multiplicó por 6. El argentino se multiplicó por 1,2, es decir, aumentó 20%, mientras Chile aumentó 700%. Entonces, digamos, ¿y por qué pasa eso? Porque Argentina entre el 80 y hoy tuvo la hiperinflación, tuvo la salida de la convertibilidad y tuvo el cepo. Entonces, es como que es fácil pronosticar el desastre en Argentina porque es verdad que es más probable que ocurra. Al margen de eso, ¿qué va a pasar para adelante? Bueno, hay como dos miradas, ¿no? Hay algunas frases que se escuchan como que la inflación no es un problema monetario, que vamos a bajar la tasa, que hay que emitir más dinero porque no hay pesos en la calle, porque la tasa de interés es muy alta para las pymes. Bueno, todo eso, que se puede bajar la tasa porque hay cepo y eso no genera ningún problema con el tipo de cambio, cosa que no es así. Esas cosas preocupan. El alineamiento internacional de Alberto, un poco también. Ahora, tal vez en el equipo económico ponga gente medianamente ortodoxa y entonces estoy elucubrando cosas que pensaba hoy mientras leía el diario, ¿no? Sí, sí. Por ahí lo que hace Alberto es, en términos de señales internacionales, se alinea más con un progresismo internacional, pero en economía, como tiene poco margen, bueno, trata de hacer una salida negociada y amigable con los tenedores de deuda y busca de alguna manera continuar el proceso de consolidación fiscal, que seguramente da más que ver con un aumento de impuestos que con una reducción del gasto. La reducción del gasto seguramente venga por una licuación de ese gasto. Lo que pasa es que es desindexar salarios, desindexar planes asistenciales, desindexar jubilaciones. Ese es el debate más duro que podría tener para adelante. Pero todo suponiendo que quieren efectivamente ir a una situación fiscal sostenible, ¿no? Yo creo que si él viera señales en ese sentido, el riesgo país podría bajar rápido, porque el riesgo país hoy está en 2.500 puntos, descontando un escenario de total irracionalidad económica. Entonces, si empezara a ver algunas definiciones y algunas decisiones rápidas que vayan en un camino de cierta ortodoxia, o sea, un camino de cierta ortodoxia, no estoy diciendo nada muy fuerte, bueno, podría tener una mejora, por lo menos en las expectativas de corto plazo, que permitan, qué sé yo, tal vez que Argentina incluso pueda volver a los mercados de alguna manera no digo rápida entre comillas, ¿no? Claro. Decime, vos recién hablabas del tema de Chile, ¿no? Yo hace unos minutos antes de conversar contigo conversé con una colega y politóloga chilena sobre esto, y la verdad que cuando los escuchás a ellos en general, sin que sean personas que están, digamos, en una prédica por lo menos abierta de tipo castrochavista, como se gusta decir hoy, te hablan de un Chile absolutamente desproporcionado como justificativo de esta eclosión social que cumplió un mes y que parece ser que no encuentra ni techo ni piso, ¿no? Sí, desproporcionado en el sentido de que las protestas son desproporcionadas. No, en el sentido de que es enorme, digamos, llevan 30 días de protestas, el presidente recula en chancletas como puede y nada parece conformar con el hecho de que hay un gran activismo social que no tiene un referente de carácter concreto, porque los que se sientan en la mesa son los mismos que han gobernado Chile o tienen el poder en Chile desde el post-pinechetismo y serían los gestores de esto que era, digamos, la gran esperanza de América del Sur como modelo. Y la gente tiene otra lectura completamente diferente, ¿no? Sí, de acuerdo. Parecería que lo que hay son simples interpretaciones de lo que la gente en la calle está haciendo y que esa gente en la calle
no tiene un interlocutor claro, ¿no? Sí. Ahora, si el problema inicial fue el subte, la tarifa se retrotrajo, si el problema era que tenemos un país muy desigual porque los ricos ganan mucho y los pobres ganan poco, y el gobierno sube los impuestos a los ricos y aumenta los subsidios a los pobres, y todo eso no calma, entonces parecería que en realidad lo que se está deseando es que el gobierno caiga, que renuncie, que se vayan todos, ¿sí? La verdad es que de lo que uno puede leer, lo que son algunos dirigentes políticos, algunos medios, lo que se informa, parecería ser que ese movimiento en la calle tiene una línea de izquierda. O sea, están en contra de lo que se llama modelo neoliberal en Chile, que de alguna manera es verdad que es un modelo bastante más liberal que la media de Latinoamérica. O sea, vos tenés pensiones privadas, tenés un gasto público del 25% del PBI, menores impuestos, libre comercio con todo el mundo. Lo que pasa es que esas cuestiones son las que han hecho de Chile un país con alto crecimiento económico, sostenible, donde en los últimos 10 años se crearon 1,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, hay datos objetivos que muestran una mejora material formidable. Y encima, y muchos que dicen, bueno, pero está muy bien, pero es muy desigual. La verdad que de vuelta, cuando uno va a los datos, no estamos hablando de un país que sea mucho más desigual que la media de Latinoamérica, de hecho está en la mitad de tabla, incluyendo a Canadá y Estados Unidos. O sea que si vos sacás a Canadá y Estados Unidos, Chile está sexto entre todos los demás países de América en términos de desigualdad. Además que la desigualdad bien medida viene cayendo de generación a generación. O sea, si vos naces en Chile hoy, tu generación va a tener mucho menos desigualdad de la que tenías hace 5 años, de la que había si habías nacido hace 10, o de la que había si habías nacido hace 15. Entonces, la verdad es que lo que parece haber son grupos violentos, no poco numerosos, pero convencidos de una ideología antiliberal. Entonces todo lo que huela al liberalismo tiene que ser destruido, tiene que ser combatido, porque el liberalismo prime. E incluso tiene que ser combatido el gobierno, porque acordate que Marx decía, el Estado es el gestor de los negocios de la burguesía. O sea que para este grupo radicalizado y violento, el Estado no tiene legitimidad, ¿sí? Entonces estamos en un movimiento de izquierda violento, que obviamente no reconoce ninguna restricción de democracia republicana y por supuesto que no le va a adjudicar ningún valor a la economía de mercado. Entonces es un problema que va de lo ideológico. En ese sentido, Piñera, como vos dijiste, recule en chancletas y es un poco preocupante porque está cediendo al chantaje de los violentos. Y eso es, no sé, es preocupante por lo menos, ¿no? Sí, bueno, a ver, me parece interesante y por eso, digamos, también era una de las ideas de hablar contigo, ¿no? Porque es realmente intensísimo el tema en cuanto a lo que está en debate. A mí no deja de asombrarme la fuerza comunicacional que tiene todo esto, ¿no? La verdad que es impactante cómo en rigor las cuestiones se van como acumulando. Yo te reitero, estuve hablando recién con una colega y he hablado con varios y miro el universo comunicacional de Chile y es la verdad que el triunfo de Gramsci, en definitiva. El tema de bueno, mirá, sin ir más lejos, el New York Times, esto es curioso, el día 22 de octubre, o sea, 4 días después del estallido más grande, de que comienzan a destruir las estaciones de subte y demás, 4 días después saca un titular que dice: Chile aprende el precio de la desigualdad. O sea, ya habían racionalizado todo, ya sabían que el problema era la desigualdad, y de alguna manera perversa, el New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, y esto no era una nota firmada por un contributor, era una nota del comité editorial del diario, ya decía que todo este desmán, toda esta violencia y toda esta destrucción de patrimonio público y privado se justificaba porque Chile era un país desigual. Ahora yo pregunto, Paraguay es más desigual, Colombia es más desigual, Argentina es apenas más igual. ¿Vamos a romper todo acá también? ¿Por qué acá no pasa? Entonces, la desigualdad, como yo comentaba en un tuit, no tiene pies, no tiene manos, ni tira bombas molotov. Los que tiran bombas molotov son personas
que están convencidas de que viven en un mundo injusto y que tienen derecho a destruir todo. Y esa injusticia la ven en lo siguiente: vos tenés un auto más lindo que el mío, vos vas a un colegio mejor que el mío, vos te atendés en un hospital que es mejor que el mío. Y yo pregunto, ¿y eso qué derecho te da a vos de destruirle la propiedad al otro? ¿Qué te hizo él que vas a mejor colegio que vos para que vos vayas a un mal colegio? O sea, digamos, una cosa no se sigue de la otra. Y que a alguien le vaya mejor no le da derecho al que le va menos mejor a romperle, a pedirle por la fuerza que le entregue una parte de su producción. Sí, el debate, digamos, muy profundo. Yo, por supuesto que el debate es muy profundo y vale la pena plantearlo por todo lo alto, porque en definitiva vos fijate que en general le están pidiendo la renuncia a Piñera, y ahora Evo, desde fuera, con más o menos el mismo triste nivel de víctimas fatales, acusa al actual gobierno y se diluye, o se intenta diluir, la situación que originó esto, que fue el violentamiento de Evo de su propia constitución, ¿no? Es decir, hay un forzamiento de los hechos que es notable. También lo que es notable es la habilidad discursiva que tienen, por cierto. Sí. No, la diferencia entre los casos de Evo Morales y Piñera, en un sentido por lo menos, es extremadamente clara. Y es que Sebastián Piñera, hace menos de 2 años, ganó las elecciones con alrededor de 5 y pico de millones de votos, porque allá el voto es optativo, lo que fue un 54% del total de votantes, en un esquema en donde no se ha modificado significativamente la selección, la constitución, perdón, nadie ha hecho un plebiscito para violar las restricciones constitucionales. En el caso de Evo Morales tenés un presidente que está hace 15 años, donde su último mandato ya era inconstitucional, pero fue permitido porque la justicia está cooptada. Ahora hizo un plebiscito que salió que no, e igual se presentó, y ahora quiso hacer un fraude electoral. O sea, en términos de las instituciones políticas, la legalidad, la diferencia entre Chile y Bolivia es asombrosa. Después, otro tema que es debatible es, bueno, la gente en la calle. Si en Chile quiere decir que Piñera se tiene que ir, en Bolivia quiere decir que es un golpe, digo, bueno, eso sí que también es una contradicción. Yo diría, ni en un lado la gente en la calle representa la deslegitimación del modelo, ni en el otro. Ahora, vos mirás lo legal, y en Bolivia el que estaba violando las leyes de manera permanente era el presidente. En Chile estaba legalmente todo normal. Entonces, si vos tenés que protestar, podés hacerlo a través de la prensa, porque hay prensa libre, podés hacerlo presentándote elecciones, porque hay un Congreso que funciona, porque hay un Tribunal de Justicia que funciona. Entonces, digamos, la diferencia es abismal entre uno y otro caso, ¿no? Sí, y lo de Evo Morales sí es un uso irresponsable. No, sí, además los mismos que están alarmados y dolidos por los muertos en Chile, pidiendo la renuncia de Piñera, cosa que ya es muy desembosada, son los mismos que se han callado la boca por los 7.000 muertos de Maduro, ¿no? Sí, bueno, también eso es. Sí, pero eso desacredita directamente a quien expresa semejante contradicción, ¿no? O sea, los del Caño, los Miriam Bregman, no existen en este país. Digamos, la gente en las urnas cuando tiene que elegirlo no los vota. Entonces, bueno, después sí pululan por los medios, pero la verdad que son cero representativos, porque tienen estas contradicciones tan manifiestas que ya es escandaloso, ¿no? No, sin ninguna duda. Iván, como siempre, te agradezco la ilustración, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Ahora, buena semana. Bueno, Iván Carrino, ya seguimos en un instante. La información en Mar del Plata no